Buenas noches a todos. El tercer video de los 6 que tenemos que ver en el curso de Derecho Bancario y Bursátil se titula Burbujas de aire. En este video nos enseñan un poco cómo surge el capitalismo moderno. Viene también a ver cómo se intervenía en el mercado de valores en el siglo XVII, cómo este se fue creciendo y asimismo iba bajando. En el siglo XVII sale lo que es o conocemos hoy en día lo que es lo de las sociedades de responsabilidad limitada. Cuando estas sociedades salen, viene lo que es la creación de diferentes empresas y hay un grupo que se une para crear las Indias Orientales. Es acá donde una persona que se llamaba John Locke aprovecha su intervención porque era un gran economista y según él y sus estudios se basaba en cómo hacer que las acciones crecieran mucho y lograran resolver los problemas de muchas personas, asimismo de un país. Viene él y ingresa en el gobierno de Francia, que en aquel entonces estaba atravesando por un duro momento, y asimismo hace creer que con sus fórmulas va a recuperar toda la economía de Francia. Posteriormente lo logra establecer durante 12 años, que fue lo que le tardó o se llevó para crear una fortuna, porque en la creación de la empresa elevó las acciones hasta arriba y él hizo calidad precio, el alto nivel de la acción, bajo precio. Entonces un montón de personas querían comprar. Esto se llevó a cabo durante un par de años, en donde se estableció. Posteriormente el mercado de las acciones bajó. El gobierno de Francia se involucró demasiado en este tema de las acciones y tuvieron pérdidas millonarias extravagantes. Los del pueblo hicieron que su dinero se les devolviera, dejaron de invertir y esto mismo ocasionó más pérdidas. Tanto a John Locke, que tenía la idea de que él iba a volver a hacer que la acción se elevara nuevamente, cosa que no pasó, hasta que tuvo que ser desterrado en 1729. Fue desterrado de la Francia normal porque había caído en una depresión el pueblo de Francia económica. Entonces fue desterrado y vivió sus últimos años en Venecia, donde tuvo que aceptar el duro golpe que había pasado, y esto también afectó a su familia porque ya no pudo convivir con él y hasta sus últimos días se la pasó solo. Entonces Francia entra en una revolución de presión económica en donde tienen que intervenir para poder crecer nuevamente. Acá hay como una estadística más o menos de cómo se manejaban las acciones en ese entonces, y con la caída de la empresa de Mississippi, esto le da parte a nuevas empresas para salir adelante. Nos vamos a la década de los 90 en Houston, en donde un señor Litt, un ejemplo igualitario al anterior, crea estas empresas con el servicio de energía eléctrica. Se viene y se apodera de un conducto que atraviesa Sudamérica en países de Colombia, Bolivia, Argentina, Ecuador, y hace que las acciones del servicio de la energía eléctrica valgan. Las eleva y después, cuando ve que van a haber pérdidas, así como en el ejemplo anterior, las deprecia. Posteriormente estábamos hablando de que
los empleados de esta empresa que se llamaba Arrow tenían salarios extravagantes. Estamos hablando de que, como el buen manejo cuando las acciones subieron de esta empresa, estamos hablando que los inversionistas naturales llegaban a cobrar entre 5 a 6 millones de dólares anuales, más 1%. O sea, esto solo era lo que le tocaba más otro por ciento que había de ganancias. Entonces, en la buena época de esta empresa, todos estaban muy felices, hasta que el coste de la energía se depreció demasiado y este señor Litt tiene que tomar medidas drásticas, hace cortes innecesarios de energía. La sociedad, el pueblo se empieza a molestar con él, porque él seguía vendiendo la idea de que todo iba a llegar a su normalidad nuevamente, todo iba a crecer, no iban a haber pérdidas. Pero cuando en 2001 le dan un premio a ser un economista popular que hizo bien, en diciembre de ese mismo año, un mes posterior, la empresa Arrow se declara en bancarrota. Y esta empresa había truqueado los libros de economía o los libros de contabilidad. Cuando una empresa empieza a truquear los libros de contabilidad, es porque va a la quiebra, seguramente. Cuando no empieza a reflejar en sus libros de contabilidad las pérdidas reales que tienen, es porque las cosas están mal. Entonces, posteriormente, cuando esta empresa se declara en bancarrota, al señor Litt lo persiguen por fraude, por desvío de fondos y eso. Él declara que tienen una deuda de 14 millones de dólares, pero no era así, realmente no era así. A través de la investigación que se dio, se refleja que habían 39 millones de dólares de deuda. ¿Qué pasó? Habían 25 millones de dólares que no estaban reflejados en los libros de contabilidad, por eso mismo, por los que ellos empezaron a truquear y a truquear. A este señor se le hizo un proceso, pero murió antes de que fuera condenado. Entonces, ¿qué tiene que ver el título con esto? Burbujas de aire. Es que en los dos ejemplos, a un principio la economía estuvo alta y para todos muy bien, y crearon fortunas y eso, se encerraron en esa burbuja. Pero cuando las cosas empeoraron, todo se fue a la deriva y todo explotó, por así decirles, su burbuja reventó. Como cuando tú te pones a hacer burbujas, ¿no? Un simple oleadita la revienta. Entonces todo se encerró en una burbuja perfecta y se reventó cuando toda la economía se vino para abajo, en ambos ejemplos. Es todo por ahí.